Todo comenzó con dos amigos, no con una empresa, no con una marca, con dos jóvenes comunes, en una ciudad industrial, rodeados de ruido, humo y fábricas. A finales del siglo XIX, Milwaukee no era un lugar para soñar, era un lugar para trabajar duro, o quedarse atrás. William Harley y Arthur Davidson no eran ricos. No tenían contactos importantes, no tenían inversionistas. Lo único que compartían era una obsesión peligrosa para su época: hacer que una máquina se moviera sola. William Harley era meticuloso, pensaba en planos, medidas, proporciones, le importaba cómo funcionaban las cosas y por qué fallaban. Arthur Davidson era distinto, más intuitivo, más práctico, entendía a las personas, entendía el valor de vender algo que la gente pudiera confiar. No lo sabían aún, pero esa combinación, ingeniería y visión práctica, era exactamente lo que necesitaban para sobrevivir. La chispa no apareció en un taller, apareció en un teatro. Una noche, asistiendo a un espectáculo de vodevil, presenciaron algo extraño. Una artista cruzó el escenario montada en un vehículo impulsado por un pequeño motor. No era elegante, no era potente, pero se movía sin ayuda humana. Para muchos fue solo entretenimiento. Para ellos fue una revelación. Si un motor podía mover eso, ¿por qué no podría mover algo mejor? Poco después comenzaron a experimentar. No en una fábrica, no en un laboratorio, en un pequeño cobertizo de madera detrás de la casa familiar. El espacio era reducido, las herramientas eran básicas, los errores constantes. El primer prototipo fue un fracaso absoluto. El motor era débil, no subía colinas, no soportaba el uso real. Era, en términos simples, inútil. Ahí apareció el primer punto de quiebre. La decisión lógica era abandonar, aceptar que la idea no funcionaba, seguir con una vida normal, con trabajos normales, pero no lo hicieron. En lugar de adaptar un motor a una bicicleta, tomaron una decisión que parecía exagerada para su contexto: diseñar una máquina completa alrededor del motor. Eso implicaba más dinero, más tiempo, más riesgo. Y sobre todo, implicaba aceptar que podían fracasar en grande. En 1903, con ayuda de los hermanos Davidson y un círculo muy reducido de aliados, la empresa nació oficialmente. No como un éxito anunciado, sino como una apuesta silenciosa. El primer taller apenas tenía espacio para trabajar y dormir. Cada unidad se ensamblaba casi a mano. Cada error costaba días. Pero algo empezó a diferenciar sus motocicletas. No eran las más bonitas, no eran las más baratas, pero eran confiables. En una época donde los caminos eran tierra, lodo y piedras, la confiabilidad no era un detalle. Era la diferencia entre llegar o quedarse varado. Los primeros clientes no compraban una moto, compraban tranquilidad. Poco a poco, los pedidos comenzaron a llegar. Locales, pequeños, constantes. Y con ese crecimiento llegó el segundo punto de quiebre: la competencia. Estados Unidos se llenó de fabricantes de motocicletas, decenas. La mayoría desapareció. Harley y Davidson tomaron una decisión polémica para la época: entrar a las carreras, no por deporte, por exposición. Cada victoria demostraba resistencia. Cada carrera terminada era publicidad gratuita. Las motocicletas no solo corrían, aguantaban. Para 1913, la empresa ya había construido una fábrica de varios pisos. La producción se contaba en miles de unidades al año. Y las exportaciones comenzaban. En menos de una década, habían pasado de un cobertizo de madera a convertirse en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. Parecía el final feliz. Pero aquí empieza el verdadero problema. Porque el mayor peligro para la empresa no vino de la competencia, no vino de la tecnología, no vino del mercado. Vino del éxito. Y de las decisiones que el éxito obliga a tomar. Harley Davidson había ganado la primera batalla, pero estaba a punto de enfrentar el punto de quiebre que definiría su futuro durante más de 100 años. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Harley Davidson ya no era un experimento. Era una empresa sólida, con fábricas operando, con producción en masa, y con algo que el mundo estaba a punto de necesitar desesperadamente: movilidad confiable. Mientras muchas empresas dudaban,
Harley-Davidson tomó una decisión crítica: apostar por contratos militares. No era una decisión menor. Significaba redirigir producción, cumplir estándares estrictos y depender en gran parte del destino de una guerra. Pero funcionó. Durante la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de la producción de la empresa fue destinada al ejército de Estados Unidos. Motocicletas utilizadas para mensajería, transporte y logística. No eran un lujo. Eran una herramienta estratégica. Cuando la guerra terminó, Harley-Davidson no solo sobrevivió, salió fortalecida. Miles de soldados regresaron a casa con una experiencia clara. Esas motocicletas funcionaban bajo presión. Eso creó algo que ninguna campaña publicitaria podía comprar: reputación. Para la década de 1920, Harley-Davidson ya se había convertido en el mayor fabricante de motocicletas del mundo, con presencia en más de 60 países. Tenía distribuidores en Europa, Asia y América Latina. Mientras muchos competidores desaparecían, la empresa crecía. Pero el crecimiento trae un nuevo tipo de riesgo. A finales de los años 20, Harley-Davidson producía decenas de miles de motocicletas al año. Había pasado de ser una empresa de ingenieros a una organización compleja, con ejecutivos, procesos y jerarquías. Ese cambio fue silencioso, pero profundo. Luego llegó la Gran Depresión. El mercado colapsó. El crédito desapareció. La demanda se desplomó. Cientos de fabricantes quebraron. Harley-Davidson sobrevivió otra vez. Pero no por inercia. Sobrevivió porque ya había aprendido a depender menos del consumidor promedio y más de contratos institucionales y exportaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, la historia se repitió, pero a mayor escala. Harley-Davidson fabricó más de 90,000 motocicletas militares para el ejército estadounidense y sus aliados. Era, literalmente, una empresa de guerra. Eso salvó a la compañía, pero también la transformó. Al terminar la guerra, Harley-Davidson enfrentó un nuevo punto de quiebre, un mundo completamente distinto. Europa estaba prácticamente devastada. Japón estaba reconstruyéndose, y nuevos competidores comenzaron a aparecer en el escenario. Las empresas japonesas como Honda, Yamaha y Kawasaki captaron algo esencial. El mercado estaba en plena transformación. Mientras Harley-Davidson seguía apostando por motocicletas grandes, pesadas y potentes, otros fabricantes apostaban por eficiencia, bajo costo y producción masiva. Y aquí apareció la primera gran decisión corporativa que tendría consecuencias a largo plazo. Harley-Davidson decidió no competir en precio. Decidió competir en identidad, en sonido, en diseño, en experiencia. Era una decisión estratégica, pero también un riesgo enorme, porque significaba renunciar a grandes segmentos del mercado global. Para los años 70, la empresa seguía siendo un ícono, pero ya no dominaba en volumen. Las cifras empezaron a mostrar una realidad incómoda. Los competidores vendían más unidades, más rápido y en más mercados. Harley-Davidson aún no estaba en peligro de muerte, pero las señales ya estaban ahí. Había ganado guerras, había sobrevivido crisis económicas, había construido una marca legendaria. Ahora tenía que sobrevivir a algo mucho más difícil: el cambio estructural de su industria, y esa batalla apenas estaba comenzando. Harley-Davidson había sobrevivido al mundo, pero todavía no había enfrentado su decisión más peligrosa. Durante décadas, Harley-Davidson había sobrevivido a todo: guerras, crisis económicas, competidores. Pero el golpe más duro no vino del exterior, vino desde dentro. A finales de los años 60, la empresa enfrentaba un problema silencioso. Crecer ya no era suficiente. Los costos aumentaban, la competencia japonesa mejoraba cada año, y los márgenes se reducían. En 1969, Harley-Davidson tomó una decisión que parecía lógica en papel, pero devastadora en la realidad: vender la empresa. American Machine and Foundry, conocida como AMF, adquirió Harley-Davidson. AMF no era una empresa de motocicletas, era un conglomerado industrial. Su lógica era simple:
producir más rápido y más barato. Ese fue el inicio del verdadero punto de quiebre. AMF aumentó la producción de forma agresiva. Redujo controles de calidad. Aceleró procesos. Las motocicletas seguían saliendo de las fábricas, pero ya no eran las mismas. Los clientes comenzaron a notar fallas, aceite goteando, componentes mal ensamblados, problemas eléctricos. La reputación, construida durante décadas, empezó a erosionarse en pocos años. Mientras tanto, los fabricantes japoneses hacían lo contrario. Mejoraban calidad, reducían precios, innovaban sin parar. Para mediados de los años 70, las cifras eran claras. Harley-Davidson estaba perdiendo participación de mercado rápidamente. Las ventas caían, los distribuidores cerraban. La marca comenzaba a verse vieja y poco confiable. Internamente, la empresa estaba al borde del colapso. AMF había logrado algo impensable: convertir una leyenda en un problema financiero. En 1981, un pequeño grupo de ejecutivos y empleados tomó una decisión desesperada: recomprar la empresa. Pidieron préstamos, asumieron deudas enormes, apostaron todo. Si fallaban, Harley-Davidson desaparecía, pero esa decisión lo cambió todo. La nueva dirección entendió algo que AMF ignoró. Harley no podía competir como una fábrica genérica. Tenía que volver a ser Harley. Reducieron producción, mejoraron calidad. Escucharon a los clientes más fieles, incluso tomaron una medida polémica. Pidieron protección al gobierno estadounidense para frenar la avalancha de importaciones japonesas. Funcionó, pero solo les compró tiempo. La empresa seguía frágil, endeudada, bajo presión. Harley-Davidson había sobrevivido al desastre AMF. Pero ahora enfrentaba una pregunta brutal. ¿Era una empresa del pasado? ¿O todavía podía reinventarse? Habían salvado la marca, pero aún no sabían si el mundo la seguía necesitando. Después de sobrevivir al desastre, Harley-Davidson no solo tenía que arreglar números, tenía que arreglar algo mucho más difícil: su identidad. La empresa entendió que no podía competir contra Japón en volumen, precio o eficiencia. Esa guerra ya estaba perdida, así que tomó una decisión radical: dejar de vender solo motocicletas y empezar a vender pertenencia. Harley-Davidson dejó de ser solo una fábrica. Se convirtió en una cultura. La marca comenzó a construir una narrativa alrededor de la libertad, la carretera abierta, la rebeldía y la hermandad. No era solo una moto, era una declaración. Mientras otros fabricantes hablaban de especificaciones técnicas, Harley hablaba de experiencia. Ese cambio salvó a la empresa. Durante los años 90, Harley-Davidson vivió una etapa de crecimiento sólido. Las ventas se recuperaron. Los márgenes mejoraron. La marca volvió a ser deseada. En ese periodo, la empresa tomó otra decisión clave: controlar estrictamente la oferta. No producir más de lo que el mercado podía absorber. Crear listas de espera. Mantener la percepción de exclusividad. Funcionó. Harley-Davidson se convirtió en una de las marcas más reconocidas del mundo. No solo en Estados Unidos, también en Europa, Asia y América Latina. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, la empresa ya operaba en más de 60 países, con miles de distribuidores autorizados. El número de empleados superaba las 5.000 personas a nivel global, y la marca se consolidaba como un ícono cultural, no solo industrial. Pero el éxito volvió a traer un problema conocido. La audiencia de Harley estaba envejeciendo. El cliente promedio era fiel, pero cada vez mayor. Mientras tanto, las nuevas generaciones veían el mundo de otra forma. Querían eficiencia, querían tecnología, querían algo distinto. Harley-Davidson intentó responder con nuevos modelos. Algunos funcionaron, otros no. Las cifras comenzaron a estancarse. A partir de la década de 2010, las ventas globales empezaron a bajar. No de manera abrupta, pero sí constante. La empresa seguía siendo rentable, pero el crecimiento había terminado. Y luego llegó otro momento de presión. La movilidad del futuro. En motocicletas eléctricas.
Las restricciones ambientales. En cambios culturales significativos, Harley-Davidson volvió a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Puede una marca construida sobre el sonido de un motor sobrevivir en un mundo silencioso? La respuesta no era clara. La empresa lanzó proyectos eléctricos, como la LiveWire, intentando atraer a un público nuevo. Pero el riesgo era enorme: alienar a su base tradicional sin garantizar la adopción de la nueva. Al mismo tiempo, la competencia seguía creciendo. Más ágil, más barata, más global. Harley-Davidson ya no estaba al borde de la quiebra, no estaba cómoda en absoluto, como si algo no encajara bien. Había sobrevivido gracias a decisiones valientes, arriesgadas y llenas de determinación. Renació gracias a su identidad. Ahora se enfrentaba al reto más complicado de todos: cambiar sin dejar de ser quien es. Este es el punto donde la historia deja de ser pasado y se convierte en presente. Porque lo que Harley-Davidson decida hoy definirá si esta leyenda vive otro siglo o se convierte solo en un recuerdo. Hoy, Harley-Davidson es una empresa muy distinta a la que dominó el siglo XX. Actualmente opera en más de 60 países, con una red global de distribuidores, aunque su mercado principal sigue siendo Estados Unidos. La compañía cuenta con aproximadamente 5.000 a 6.000 empleados a nivel mundial, una estructura mucho más reducida que en sus años de máxima expansión. En términos financieros, Harley-Davidson genera entre 5 y 6.000 millones de dólares al año. Con utilidades positivas, pero con un crecimiento que es limitado y bien controlado. No es una empresa en quiebra, pero tampoco es una empresa que esté en expansión. Hoy vende menos motocicletas que hace 2 décadas, y compensa ese volumen con precios más altos, y un enfoque que realmente se siente más exclusivo y especial. Ese modelo la mantiene viva y la hace brillar. Pero también la vuelve frágil. Porque cuando dependes de pocos clientes, cada decisión pesa más. Harley-Davidson sigue siendo una de las marcas más reconocidas del mundo. Su nombre es global. Su logo es icónico. Su historia es real. Pero la historia no garantiza el futuro. Las empresas no desaparecen cuando fallan una vez. Desaparecen cuando dejan de adaptarse mientras el mundo cambia. Harley-Davidson ya sobrevivió guerras, crisis económicas y errores internos que casi la destruyen. Hoy enfrenta un punto de quiebre distinto. Uno donde no basta con resistir. Uno donde no basta con ser legendario. Porque las marcas no mueren cuando pierden dinero. Mueren cuando dejan de ser relevantes, y ahora Harley-Davidson está exactamente ahí. No muriendo, no creciendo, decidiendo. La historia de Harley-Davidson no es solo la historia de una empresa. Es la historia de lo que ocurre cuando el éxito se vuelve costumbre y el mundo cambia sin pedir permiso. Y como siempre, el futuro no lo decide el pasado. Lo decide la próxima decisión. Si te gustan este tipo de historias, donde una sola decisión lo cambia todo, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que explican por qué las marcas caen, por qué sobreviven y en qué momento todo se rompe. Esto es Punto de Quiebre.